Bendiciones, hermano, el Señor les bendiga ricamente. Estamos nuevamente en el programa Transformando Corazones. Ha sido de mucha bendición para todos. Estamos en compañía de Hilda. Hilda, ¿cómo estás? Bien, gracias al Señor, nuevamente aquí con ustedes, teniendo pues una tarde maravillosa, un día especial. Tenemos a un nuevo invitado y en este día pues no nos acompaña la pastora. Le enviamos muchos saludos, Pastora María Camaño, y la extrañamos, pero va a estar en los siguientes programas. En esta tarde presento al hermano Ramón, que es nuestro invitado especial, y pues él trae un testimonio muy poderoso para que ustedes lo escuchen y sea de bendición para sus vidas. Hermano Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, en esta tarde nos acompaña usted y queremos escuchar su testimonio, ¿verdad? Y que la audiencia que está ahí a la expectativa y queriendo saber qué pasó con el hermano Ramón. Entonces, empezamos a... ¿Cómo fue su encuentro con el Señor? Bien, mi encuentro con el Señor fue bastante trascendental porque comenzó a la edad de mi juventud. Y quisiera, antes de comenzar, dar las gracias a Alma Visión y al pastor, a Bruno y a su esposa por esta oportunidad de participar en este panel y poder llegar a ustedes un mensaje que Cristo el Señor es nuestra solución. Y en esta parte quisiera yo explicarles que hay una parte en la Escritura que dice que es bueno al joven llevar el yugo desde su juventud, porque es Jehová que se lo impuso, pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario y caemos en rebeldía. Ese es mi caso. Estuve expuesto desde mi juventud a diferentes situaciones, pero sobre todo opté por salvarme y por desviarme, digamos, en la búsqueda de soluciones a diferentes preguntas. Por ejemplo, era una persona muy idealista, muy llena y cargada de muchas emociones, pero andaba buscando respuesta a muchas cosas. Y en ese marco caí en la búsqueda de ver respuestas, como por ejemplo en la filosofía, buscando a través del materialismo, leyendo libros y leyendo unas diferentes corrientes ideológicas que me llevaron a desviarme del llamamiento que Dios me había dado a mí a la edad de 14 años, ¿verdad? Y sobre esto es que yo me fui incorporando más y profundizándome sobre las teorías del marxismo y aparte los dogmas religiosos de los gnósticos. Caí también en la meditación trascendental de la yoga y de esta manera me di cuenta que no había respuesta, no había soluciones a la necesidad que yo tenía internamente, y era esa paz que solamente Jesucristo la da. Y entonces buscando esas partes es lo que yo me fui metiendo, desviando más de lo que Dios había dado. O sea que tú estabas buscando cómo llenar un vacío, ese vacío que siempre sentimos, y experimentaste muchas corrientes. Entraste en diversas filosofías humanas, podríamos decir, doctrinas humanas, sí, que no nos lleva a nada. Así es que síguenos contando. Y sobre eso encontré que a veces uno abraza cierta religión, pero llega el momento en que uno se da cuenta que a la vez no crees, eres incrédulo. Y eso es lo que me pasó, porque habían partes de mi interior que me decían a mí que estaban buscando información en la teoría evolucionista, en el materialismo dialéctico. Y de esa manera entonces yo estaba buscando respuestas y siempre encontraba un contraste, no había la respuesta total de que yo necesitaba. Y así también en la de los gnósticos, con muchos amigos que me juntaba, escudriñamos muchos libros de gnosticismo, ¿verdad? Cosas muy peligrosas, las cuales yo no recomiendo a los jóvenes porque en nuestra rebeldía siempre está la opción de que nosotros queremos buscar nuestra propia satisfacción personal, nuestro ego personal. Hermano Ramón, pero ¿qué era la necesidad? ¿Qué había dentro de usted que hacía buscar filosofías humanas? ¿Qué necesidad, qué sentía usted para poder ir a buscar
algo que no satisfacía su necesidad. ¿Cuál era esa necesidad que usted tenía? Una era de cómo encontrar la respuesta a la justicia social, ¿verdad? Que yo era una persona que nunca me gustaron la injusticia y pensé que incorporándome en organizaciones liberales o a través de libros de dialéctica podía yo encontrar la respuesta a cómo corregir a la situación del hombre. Y eso para mí no era satisfactorio. Y de igual manera también yo me incorporé a buscar a través del conocimiento, leyendo libros de cómo yo poder corregir las necesidades internas. Miraba alrededor en los barrios, en las ciudades, cómo había tanta controversia. ¿Y cómo empezaste tú a conocer al Señor? ¿Cómo fue que viniste llegando a los caminos? En este trasfondo de esta búsqueda me di cuenta que había veces que yo me sentía solo. Y me acordaba unas partes de escrituras que había leído que decía que como el búho vuela en las noches, en las noches solitarias, y como el pelícano en el desierto, abandonado. Entonces así me sentía muchas veces, porque no tenía sed de Dios, tenía sed de paz, pero no le existía. Y en esa búsqueda fue que caí, digamos, a envolverme con personas que eran idealistas como yo, pero que a la vez no tenían conocimiento de Dios. Y me llevaron por sendas torcidas, en las cuales como joven uno siempre está queriéndolas encontrar. Pero Dios es bueno. Amén. Y Dios, cuando tiene un propósito con nosotros, en realidad Él no nos abandona y ni nos deja. Aún desde nuestra juventud, Él nos ha apartado con un propósito, y ese fue mi caso, porque yo no sabía, hasta ese entonces no sabía que Dios tenía un propósito conmigo. ¿Y en qué momento, hermano Ramón, usted supo que Dios tenía un propósito para su vida? ¿En qué momento vino ese encuentro con el Señor y que pudo, pues, usted poder conocer esa verdad? Porque se dieron algunas situaciones en las cuales, digamos, me fui expuesto a la muerte, en las cuales las situaciones eran bastante peligrosas para mi vida, y entonces mi vida estaba en riesgo. Y me di cuenta que pasaban acontecimientos ahí que eran bastante inexplicables para mí. Sobrenaturales. Sobrenaturales, podríamos decir. Porque había veces, por ejemplo, que a mí me tocaba ir a misiones o actividades que eran peligrosas, de alto riesgo, y de repente me apartaba. Me decían, no, tenemos orden de no enviarte a ti. ¿Y tú querías ir? Yo quería ir, yo estaba en eso, que quería ir, quería envolverme en todo eso. Y llegó un momento en este caminar que me hice amigo de alguien especial, un compañero, que dijimos que compartiéramos camisas, ¿verdad? Y yo no quería. Yo andaba en una camisa camuflajeada y él andaba en una camisa con este color celeste. Y yo le dije, no, porque se me gusta esta camisa. Entonces él me dijo, no, entonces no eres mi amigo. Entonces ahí en eso hicimos intercambio. Y cuando hicimos ese intercambio, como a la hora y media, pues sucedió una tragedia. Entonces 4 de los compañeros que andaban conmigo, murieron en ese acto. Y entonces... Y a ti el Señor te apartó. El Señor me apartó, me guardó en unas grietas que hace la lluvia. Te cambió la vestimenta y dijo, no, él no, y tu amigo fue él. Así es, yo sentí en ese momento que como que Dios había hecho una elección. Dios había dado una oportunidad a mí, donde yo sentía que no había oportunidades para mí para vivir más. Pues andaba en medio de circunstancias peligrosas. Sin embargo, el Señor me apartó. Y yo sentí que Él me había dado una oportunidad más para vivir. Fue entonces que yo me di cuenta y empecé a buscar, me dije, ¿qué ando haciendo acá? ¿Por qué estoy en estos lugares? ¿Por qué estoy envuelto con esta gente que no lleva futuro, no tiene expectativa de nada? Fue entonces que yo me di cuenta. Comenzaste a preguntar por qué te habías metido en eso, el por qué. Entonces ya el Señor te venía como abriendo el velo, ya te venía hablando. Y curiosamente me pasó algo que en una de las caminadas que yo estaba haciendo en una aldea, en El Salvador, porque soy originario de El Salvador, me encontré con un grupo de misioneros que andaban repartiendo Nuevo Testamento. El grupo creo que se llamaba Gedeones,
y me regalaron un Nuevo Testamento azul. Y eso me empezó a inquietar y empecé a buscar, a entender que Dios me estaba llamando y Dios me estaba apartando de muchas situaciones que estaba viviendo. Pues en El Salvador, como ustedes saben, había un conflicto armado, una guerra, y pues había mucha violencia, y entonces la búsqueda de Dios era bien necesaria. Y después de todo ese conflicto, ¿cómo tú llegas aquí? Después que sucede este acontecimiento en el cual yo quedé perplejo de ver lo que había pasado, entonces tomé la decisión de venirme para los Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando vengo para acá a Estados Unidos, sucedían muchas cosas. Por ejemplo, salir de El Salvador era bien difícil. Había una serie de investigación y todas las cosas, y lo que tardaba 45 días, a mí se me tardó 45 minutos. ¿En qué momento usted se dio cuenta que el Señor vino a su vida? ¿En qué momento hubo ese momento especial en el cual, ¿verdad? Sí. Cada quien tenemos. ¿En qué momento? ¿Fue en el momento que usted iba a tomar una decisión de venir, de salir de su país, o en el momento en que usted podía haber perdido la vida? Sí. ¿En qué momento tuvo ese encuentro? Yo pienso que fue en el momento en el que yo visualicé a la otra persona que estaba tendida y tenía mi camisa. Entonces en ese momento yo dije, oh Señor, gracias Padre, porque me guardaste a mí. Pues eran 4 personas que estaban muertas en ese momento. Y eso fue bastante fuerte a mí, me impactó. Sí, y entonces dije yo, no, tengo que buscar una salida. Fue cuando me emigré hacia los Estados Unidos en búsqueda de esa paz. Al llegar acá, el Señor, fíjate qué cosa importante que a veces pasa en la vida. Por eso digo yo que el Señor tiene un propósito. Así es. Porque al venirme para acá, me toca ir a vivir a la casa de un pastor. Wow, o sea, y el Señor ya te tenía preparado el camino. Desde que Él te cambió la camisa, Él dijo, tu camino será otro. Sí. Y lo que antes andaba buscando a satisfacciones personales, se volvieron más en la búsqueda de buscar más de Dios. Me dio un hambre más por el Señor. Ok. Vamos a ir a una linda alabanza, una adoración. Regresamos en breve. No se pierda el testimonio. Así es que los dejamos con esta linda adoración. Nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Marchemos a la conquista que el Señor da las puertas y tenemos que cubrir la tierra. Marchemos a la conquista que el Señor da las puertas y tenemos que cubrir la tierra. Con Cristo sí se puede. Nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Marchemos a la conquista que el Señor da las puertas y tenemos que cubrir la tierra. Marchemos a la conquista que el Señor da las puertas y tenemos que cubrir la tierra. Se puede, oh, se puede, se puede, se puede, se puede, oh, se puede, se puede, se puede.
río de hoy. Listen, I just want to know, because I think Bishop K's got some Latin blood in him. I just, Pastor, how is it that you move when you feel God on your life? Let me see you. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Ladies and gentlemen, for the Lord Jesus Christ, Alex is going to worship on the bass for the Lord. It belongs to Jesus. We'll give him all the praise. Bueno, estamos nuevamente, que preciosa alabanza, ¿verdad? Que dice que nosotros con el poder de Dios todo vamos a poder lograr. Entonces continuamos con el hermano que está testificando, ¿verdad? Qué poderoso es el Señor. Cuando estamos en la mano del Señor y cuando hay propósitos en Él, no hay nada, ninguna cosa que nos pueda apartar del Señor. Y estamos viendo al hermano Ramón, que cómo vio realmente, cómo tuvo ese encuentro con el Señor, ¿no? De poder haber él perdido la vida, lo vio a través del amigo, de su amigo, ¿verdad? Y a veces uno dice, wow, y a veces humanamente no podemos a veces entender, ¿verdad?, las cosas del Señor. Vamos a continuar con el hermano Ramón, con el testimonio que nos está realmente impactando. Edificando. Como dije hace un momento, en esa búsqueda uno se encuentra que no hay respuesta a nuestras propias necesidades. Y encontré unos baluartes que ellos tenían como dentro de la tesis de estas doctrinas, en las cuales decían de que la religión era el opio de los pueblos, ¿verdad?, que adormecía a los pueblos. Pero a la vez me di cuenta que también utilizaban la religión para concientizar a las masas, es decir, a la gente de los campos, las aldeas, las cooperativas. Entonces me empecé a hacer esas preguntas, cómo se están contradiciendo en este aspecto, y eso empecé a mirar que no me llenaba en nada. Y lo mismo en las otras corrientes. Como joven uno siempre tiene esa tendencia de buscar, querer conocimiento, ¿verdad? Pero si no está Dios, si Dios no está en ese conocimiento, uno se da cuenta que está vacío y eso solamente queda en la mente. Y me di cuenta también que yo decía, voy a luchar por los pobres, ¿verdad? Y yo era pobre, pero mi familia, nadie luchaba por mi familia, ¿no? Entonces fueron contrastes que me fueron llevando a la verdad de Dios. Pues cuando empecé a leer la Escritura, empecé a darme cuenta que Dios decía que Él era un Dios de comienzos y que Él venía restaurando mi vida. Entonces, antes de venirme para aquí a los Estados Unidos, tuve el encuentro con el Señor. A mi hermano, que le agradezco mucho porque él tuvo mucho en oración. Y él antes de venirme me dice, mira, necesitas reconciliarte con el Señor. Amén. Necesitas venir con el Señor y orar. Vamos a orar para que recibas al Señor de nuevo. Y fue en ese momento, entonces yo digo que está bien. Y me hinqué y entonces mi hermano me puso las manos y empezamos a orar. Ahí yo me quebranté, sentí que el Señor me estaba tocando en ese momento. Y de ahí yo sentí que mi vida empezaba a hacer cambios bastante trascendentales. Como joven no llevaba ninguna expectativa de nada. Estaba en el valle de muerte, en el valle de incertidumbre. Pero ahora Dios me permitió tener vida porque me permitió tener una familia. Y las bendiciones de Dios siempre han estado conmigo. O sea, que Él ha tenido cuidado y me ha estado guiando a través de su palabra a de las cosas que yo tenía antes. Por ejemplo, yo era muy obstinado. Decía, no, es que tengo que lograr esto, tengo que hacer estas cosas. Pero después me di cuenta que decía la palabra de Dios que
que la obstinación es como la idolatría, o el pecado de idolatría, ¿verdad? Y la rebeldía como el pecado pecado de adivinación. Entonces empecé a darme cuenta, digo, bueno, aquí tengo que realmente profundizar en esto. Y el Señor me mantuvo trabajando en su obra. Antes lo que yo andaba como solitario, como abandonado y sobre las noches en desvelas, ahora el Señor me permitía tener paz. Y no solamente tener paz, sino que también ahora yo le podía servir a Él. Amén. Y una de las cosas que yo le agradezco al Señor es eso, porque de estar sirviendo a ideales que no te llevan a ninguna parte, sino que son puras utopías, o sea, son cosas que nosotros nunca las vas a lograr, porque está en la mente del hombre. Pero yo sabía bien que había situaciones que tenían que ir más adentro del corazón y la gente no iba a cambiar. Así es. Entonces decidí bajo ese marco decir, no, necesito trabajar más con el Señor. Y ya sirviéndole al Señor, entonces empecé a darme cuenta, el Señor me quitó un velo de mis ojos, ¿verdad? Porque cuando uno está lleno del conocimiento se envanece y uno cree que es el camino correcto, pero en realidad son caminos de muerte. Pero cuando el Señor te empieza a dar luz a tu entendimiento, empiezas a ver una película o como una película hacia adentro, de ver cuál ha sido tu vida, cómo has perdido tu tiempo, 5 años de tu juventud perdidas defendiendo ideales que no eran los tuyos, ni siquiera te llevaban a una causa justa. Por eso ahora dije yo, no, necesito más afirmarme en el Señor, ¿verdad? Y gracias al Señor que ahora puedo decir con toda franqueza que el Señor me ha dado la libertad y la paz que yo necesitaba. Y no solo eso, sino el conocimiento también de su palabra, la cual me ha ido guiando paso a paso cómo es que mi vida debe ir siendo transformada y debe cambiar para servir a otros en ejemplo o en ayuda que pueda tener. Amén. Tremendo. Ahora tu vida ha sido transformada, ha sido edificada, has recibido consolación del Señor. ¿Qué más podrías añadirnos a tu testimonio? Solamente quisiera a través de este canal hacer llegar a aquellos jóvenes, a aquellas personas que se sienten confundidas en la búsqueda de sus propósitos, que hay alternativa, hay solución, pero no está en el materialismo, no está en la filosofía, no está en el gnosticismo, no, está en Cristo. Porque el Señor Jesús es el único que puede tocar tu corazón y puede llenar los vacíos que en tu niñez o en tu juventud o en tus luchas has tenido. Amén. Y que ahora puedes afirmarte en Él. Ese es mi mensaje para todos ellos. Amén. Qué precioso este mensaje realmente, siempre en todo testimonio, ¿verdad? Hay una verdad, que es Jesucristo. Jesucristo no es religión, Jesucristo no se basa en filosofías humanas, ¿no? Ni tampoco en el mucho estudio, porque el mucho estudio envanece, dice la palabra del Señor. Que Jesucristo sea tu motivo principal, porque Jesucristo es la razón de vida. Si te ha edificado este testimonio, este programa, te invito a que hagas esta oración conmigo. Entrégale tu corazón al Señor y verás cómo va a ser transformado. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, Sí, Señor. sea con nosotros. Si alguien allá al otro lado de la pantalla nos está viendo, Sí, que haga la oración de fe, acepte al Señor, haz esta oración. Señor, entra en mi vida y transforma mi corazón, transforma mi vida. Todos mis pecados que sean perdonados en el nombre de Jesús. Amén. También invitamos a todos aquellos que estén viendo, si tienen algún testimonio que compartir con nosotros, tome nota de los teléfonos que aparecen en pantalla. Usted será bienvenido y queremos que sea parte de este programa de testimonio, como es Transformando Corazones. Yo sé que cada uno de ustedes tiene algo que contar, una vida llena de bendiciones, así es que los esperamos. Hilda. Hasta el siguiente programa, y que realmente Dios los bendiga, los guarde, disfrute de su familia y disfrute de todas las bendiciones que Dios les da hoy. Para poder crecer y alcanzar